Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticia. Durante los últimos 10 días, 15 días aproximadamente, se han estado llevando algunas reuniones de autoridades locales a propósito del levantamiento de una información que se partió también indicando por parte del sindicato de Huachipato a propósito de despidos por una compleja situación que se está viviendo también con la crisis del acero que está afectando la venta. Así que para conversar de esta situación, que implica hoy día también despidos, se habla más de 64 personas que han sido desvinculadas en este momento. Es que estamos ya en contacto con el entrevistado del día de hoy, que lo vemos ya en nuestro locutorio virtual, Héctor Medina, quien es presidente del sindicato número 1 de Huachipato, para poder conversar en qué situación se encuentran hoy día y la preocupación que han ido levantando también ellos como dirigentes a las distintas autoridades locales. Buenos días, Héctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan, ¿cierto?, de comunicar nuestra situación que estamos viviendo en la siderúrgica Huachipato. Bueno, ustedes acaban de relatar qué es lo que sucedió en día 15 días atrás. Este fin de semana, el día viernes, estuvieron los senadores, ¿cierto?, en nuestra usina, los diputados y los alcaldes de la octava región, apoyando, ¿cierto?, nuestras demandas, que es una demanda muy justa. Por mucho tiempo, llevamos 10 años en una crisis a nivel del acero, y no es una crisis solamente nuestra, sino también a nivel internacional, pero nos afecta directamente por una competencia desleal de parte de China. Y hoy día yo llevo como 45 años en Huachipato, soy dirigente del año 1990 y es primera vez que estamos a las puertas de cerrar la empresa. Y tanto las autoridades de gobierno como del Parlamento y obviamente civiles, ¿cierto? Tienen claro de que Huachipato no puede, o la siderúrgica no puede desaparecer. Trae una cantidad de empleos directos e indirectos que llegan aproximadamente hasta 20.000. Entonces no es menor y es tan importante esta siderúrgica porque a nivel de la octava región, en un momento determinado, es considerada una empresa estratégica y en la pandemia cumplió una función importantísima para abastecer de acero, ¿cierto?, a las minerías del cobre, que obviamente no le llegaban en ese tiempo, ¿cierto?, desde China, más baratas. Hasta en ese tiempo eran más baratas. Hay una competencia extremadamente desleal de parte de China. Los costos, voy a poner un ejemplo nomás. Si el acero cuesta $100 la tonelada, en el mercado el precio, ellos lo venden a 60. Porque ellos tienen una sobreoferta de acero, producto, ¿cierto?, que tiene un problema de liquidez en China, y como tienen una oferta, no han vendido el acero que ellos, o no han consumido el acero que ellos, valga la redundancia, consumen en su país, la diferencia la tiran al mercado internacional. Pero aquí hay algo que raya digamos, yo voy a decir una palabra un poco fuerte, la estupidez, ¿cierto?, de quienes administran este tipo de tratados de libre comercio. ¿Qué hacen los chinos? Más encima, ellos tienen la tupez de subvencionar el acero. Y al subvencionar el acero, obviamente que no tenemos ninguna posibilidad de competir. Y ahí está nuestro drama. Y por eso que las autoridades, los parlamentarios, ¿cierto?, el gobierno, y yo te digo que, estuvieron el Ceremi o la Ceremi del Trabajo y el Ceremi de Economía también el día viernes con nosotros. Así que ese es más o menos el panorama de lo que estamos sufriendo y esperamos que el gobierno actúe de oficio, porque este no es un problema ya de regular el mercado o de que hay una fallita, ¿ya? No es un problema en que tú tienes que hacer actuar a la Comisión Antidistorsión, sino que tienes que actuar políticamente. Y yo lo dije claramente en la reunión, este es un problema político, no es un problema de tipo comercial, porque si no estaría en las reglas del juego
la Organización Mundial la Organización Mundial del Comercio, ¿cierto? O la OMC, y los países de Europa y Estados Unidos, incluso Turquía, que también nos competía en forma desleal hace mucho tiempo, le pusieron un arancel casi de un 100% a todos los productos que vienen de China. Y hace pocos días atrás estaban reclamando los chinos por esta situación. Ese es más o menos el panorama, estimadas señoritas o señoras. Sus nombres no me lo dijeron. Ángela y Leslie. Sí. Ángela Y Leslie. Héctor, bueno, en esa línea, ¿cuándo comienzan ustedes a ver que este problema comienza a agudizarse? Porque anteriormente, hace un par de años, también se había levantado en el fondo el tema de que había una complejidad también. De hecho, incluso el propio gobernador recordó que el 2014 él mismo, cuando era intendente, había implementado algunas acciones para mitigar algunos factores externos. Entonces, ahora en este último periodo, ¿cuándo ustedes comienzan a ver que la situación empieza a ser complicada para la empresa? es que, mira, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer? Para que se entienda la pregunta, o la respuesta que voy a dar a la pregunta que tú me haces. Nosotros hoy día, con todo el esfuerzo, la empresa CAP ha puesto, ¿cierto?, la ficha en la siderúrgica. Vamos a construir o estamos trabajando en una planta de hidrógeno verde. Somos pioneros en Latinoamérica. Hacemos aceros especiales o de alta gama. O sea, en el fondo cambiamos un poco el rumbo de los aceros normales, comunes y corrientes. Hemos generado un acero para la molienda que es de una calidad que ni se la imagina. Hemos, con las inversiones o con la plata que pone el holding, hemos ganado una licitación del puente Chacao con un acero que nosotros no hacíamos. La ganamos y competimos con siderúrgicas como alemanas, coreanas, y ganamos la licitación. Y el puente Chacao está siendo construido con acero nuestro, que no hacíamos. Por lo tanto, eso te demuestra que hay conocimiento y talento, ¿cierto?, de los trabajadores, porque de lo contrario no seríamos capaces de hacerlo, ni de competir a ese nivel. ¿Y por qué lo digo esto? Porque normalmente nos falta el que dice, esta empresa está obsoleta. ¿No? No es cierto. El 80 y tantos % del acero en el mundo se hace en los altos hornos, esos que ven ustedes en Talcahuano, esos dos cuando pasan para Talcahuano. El 80% del acero. Entonces, ¿estamos dentro de un mundo competitivo del acero? Sí. ¿Es una empresa que sea moderna? No te podría decir que es moderna, pero técnicamente hablando, competimos. Y esto no viene de ahora. Entonces, el holding puso el dinero, tratamos de salir, pero esta competencia desleal de parte de China nos impide seguir. No olvidar que nosotros perdimos el 50% de nuestra empresa hace unos 10 o 15 años atrás. Se cerró, por lo tanto, si éramos 3.000, 1.500 compañías que fueron por fuera. Y ahora estamos a las puertas de cerrar la empresa. Claro, si tú me lo escuchas, mis compañeros de trabajo me van a decir, claro, nuevamente con la misma. No, no es lo mismo. Hoy día, si soy un dirigente antiguo y viejo en la empresa, es primera vez que estoy viviendo esto. Esto sí que es peligroso. Y si no hay una acción del gobierno, vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. No vamos a ni vamos a molestar a la ciudadanía, ni vamos a quebrar vidrios, porque esa no es la fórmula. ¿Mm? Pero que entienda en la ciudad de Concepción, ¿cierto?, o la octava región, que necesitamos la ayuda de todos. Héctor, y ahí cuando usted habla, bueno, Leslie le comentaba que esta es una problemática y usted mismo lo narra de muchos años. Estamos insertos en un mundo globalizado donde efectivamente hay competencia, pero usted menciona
que en el fondo aquí las autoridades tienen la posibilidad de poder quizás darle sustento y proteger a la industria. ¿Qué es la propuesta que hacen ustedes desde el sindicato? ¿Qué debería hacer o qué debieron haber hecho las autoridades para no llegar a este punto donde usted dice, claro, hoy día estamos a las puertas de que cierre una de las empresas importantes que tenemos en la región del Biobío y también en nuestro país? ¿Qué ha faltado o cuál es la propuesta que en el fondo existe para salvar a CAP? Justo la palabra que usó uno de los diputados, Bobadilla, hay que salvar Huachipato, y todos dijimos sí hay que salvar Huachipato. Coincides con él entonces. Eh, ¿Cuánto se llama? Y todos, obviamente, si todos estaban ahí, está Elijael, está Gastón Saavedra, estaba el Van Riesenberg, estaba, ¿cuánto se llama? Los seremis, tanto de economía como dije, y de trabajo. Estaba el alcalde de Concepción, ¿cierto? Ortiz, estaba el alcalde de Talcahuano, ¿cierto? ¿Cuánto se llama el? Se me olvidó. Me va a Henry perder. Campo. Henry Campo. Los diputados que me quedaron afuera, pues dependen un poquito para no que no se me vaya ninguno, porque si no después. Ahí, No, estaban conectados, estaban prácticamente todos. María sí, Candelaria, todo. Acevedo, Exactamente, María Joana Candelaria Pérez, está. Las que era demócrata cristiana, la Joana diputada Pérez. Joana Pérez. Entonces, si se me queda alguien afuera, no es por mala intención, porque siempre creen que uno es malintencionado. Una de las cosas que tengo no soy malintencionado. Bueno, a la pregunta. La propuesta que la propuesta que hay es solo uno. Competir, generar una cancha pareja para competir. Si ustedes se dan cuenta, en el análisis que yo hago, nosotros no estamos en contra de que el comercio que tenemos con China es como 50-60, ¿cierto? O sea, tenemos tenemos una relación con ellos, o sea, sería absurdo, ¿no? Yo creo que es uno de los pocos países del mundo que tiene un comercio con China en esas condiciones. Y fue uno de los primeros tratados de libre comercio. Así que, por lo tanto, no es un problema de que nos vendan o nosotros le vendamos a ellos. Es un problema en que en esto hay una competencia desleal y se tiene que solucionar. ¿Y cómo se soluciona? Lamentablemente poniendo sobretasa o que los chinos vengan y vendan el acero como normal. Entonces ahí la gente va a elegir entre el acero nuestro y el otro, pero con precios normales, ¿entiendes? Por lo tanto, la propuesta es cancha pareja para, ¿cierto?, competir, nada más. Nosotros no estamos pidiendo subsidios del gobierno, ni mucho menos. Solamente cancha pareja para competir. Eso significa que cuando llegue un acero, que nadie lo mira y dice, pero ¿cómo vas a llegar con un acero que vale $600 cuando el acero debería costar 900? No puede ser. Aquí hay algo que no encaja, ¿cierto? No. Por eso que decimos que usted tiene que actuar de oficio. No que nosotros vayamos a la Comisión Antidistorsión como empresa, ¿ya? La Comisión Antidistorsión hace todo un análisis, pasa como un año, etcétera, etcétera, y después dice no. No, ¿por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio debe haber algo que desconocemos, ¿sí? Pero que hay una competencia desleal es absolutamente cierto. Así que dejé varias cosas claras de que somos competitivos, tenemos talento, tenemos gente que sabe lo que está haciendo en esta ciudad, tenemos futuro, ¿ah? Así que cuando yo te hablo del hidrógeno verde, no es menor. Tenemos una alianza con Corfo y nosotros, no es menor. Cuando te hablo de la huella de carbono, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado mucho eso, incluso tenemos una economía circular, principalmente en las bolas de acero o sea, en las barras, y después Mólico hace las bolas, se las vende a Codelco o a otro, y esas tienen una huella de carbono, ¿ya? Y nosotros tomamos eso después, las volvemos para acá y hacemos una economía circular en nuestras empresas. Por lo tanto, incluso competimos con la huella del carbono de los chinos, que obviamente no la respetan. Sí, entonces, pero sí nosotros. Entonces, las mineras debieran, ya que tanto se habla de la ecología, debieran, ¿cierto?, decir, es cierto que el acero de Huachipato es más caro, pero tiene un componente de la huella de carbono
que nos hace, ¿cierto?, que estamos entregando un cobre que es más competitivo en el mundo, porque no solamente Chile vende cobre, hay como 3 o 4 países que venden cobre en el mundo. Héctor, bueno, usted lo ha mencionado, en los últimos días han tenido reuniones con diputados, con senadores, con el gobierno regional también, con el gobierno central. ¿Cuál es el avance también finalmente de estas conversaciones en concreto? ¿Le han dado alguna respuesta también a lo que se está planteando? Hay dos cosas que se están haciendo. Una, que todos los acuerdos que se tomaron ese día, en esa reunión, están siendo plasmados, ¿cierto?, en un documento. Y segundo, la Cámara de Diputados, ¿cierto?, se va a hacer un planteamiento, los diputados, ante esa Cámara, y eso va a ir, ¿cierto?, al presidente de la República y posteriormente, ¿cierto?, al ministro de Hacienda y principalmente al ministro de Economía. Tenemos una relación con el CEREMI de Economía y con el ministro de Economía muy buena, muy buena. Ha sido muy comprensivo, me da la impresión que ha entendido el tema. ¿Ah? No así, en un momento determinado, que es ministro de Hacienda hoy día, el señor Marcel, ¿ya?, que era presidente del Banco Central, y como que tenían que votar con sus 2 votos negativos. O sea, es más liberal que todos los liberales, ¿sí?, en la economía, cuando le estamos demostrando. Entonces me molesta mucho, o sea, de repente yo sé que me dicen después, Medina, no digas eso porque nos va a traer consecuencias. Córtela. Si estas cosas no son tan sensibles, que cumplan como corresponde, ¿ya? Nosotros no estamos pidiéndole limón, no. Estamos exigiendo que las cosas sean claras, que las reglas del juego sean claras, no porque sea China, no porque sea China. Don Héctor, y ahí, ¿cómo se soluciona? Porque en el fondo esto requiere de medidas bien a corto plazo para poder salvar la empresa, porque mes a mes hay que pagar una serie de situaciones, hay que cumplir compromisos y en el fondo la libre competencia hace que finalmente el usuario sea el beneficiado, con precios más baratos. ¿Cómo se hace el justo equilibrio para proteger la industria nacional? Que usted mismo lo dice, claro, a nosotros nos sale porque tenemos un acero de mejor calidad que el que viene desde China, pero ¿cómo se hace el justo equilibrio para que finalmente el mercado se estabilice, Huachipato pueda vender, pero también exista un amplio abanico para que el usuario final pueda optar a eso? ¿Cómo se llega a esa solución pensando en que ustedes necesitan también respuestas rápidas? Mira, hay 2 respuestas. Una, que el consumo aparente de acero en Chile es de 2.500.000 toneladas y nosotros producimos 700.000 toneladas. Por lo tanto, tienen casi 1.700.000 para vender cualquier otro país en este país, valga la redundancia. O sea, con eso hay una respuesta hacia eso. Lo otro, lo que sucede con cómo, si estamos a las puertas de, qué es lo que tiene que hacer el gobierno, es lo que te acabamos de decir, actuar de oficio, rápidamente. Y nosotros entregar toda la información que ya está entregada. Si no se desconoce esto, ¿ya? Ahora, cerrar Huachipato no es tan sencillo, ¿ya? No es tan sencillo. Entonces, en ese lapso nosotros tenemos que cambiar. Por eso que incluso pone dinero, ¿cierto?, el holding para que esto se mantenga. Si no, y esa es la fórmula. Por eso que nosotros hemos salido a decir a la opinión pública, oye, están poniendo dinero, pero resulta que llega un momento en que esto dice ya, basta. Los gobiernos no nos han escuchado, etcétera, 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 etcétera. O sea, es muy simple. No tengo cómo de explicarte así, técnicamente. No, sí, es simple. ¿No? Se pone plata, se mantiene, etcétera. Obviamente, imagínate, estamos a las puertas de negociar anticipadamente o en los plazos en marzo, abril, mes, o anticipar. Obvio, ¿cómo hacer ese contrato colectivo? Héctor Medina, presidente del sindicato número 1 de Huachipato, conversando acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador acerca también de lo que se ha denominado como la crisis del acero y explicando también las últimas acciones que se han tomado para poder avanzar en encontrar una solución. Muchas gracias, Héctor, por estar en conversación con Radio El Conquistador Concepción en este día martes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y espero que me inviten nuevamente cuando tengamos una respuesta positiva de parte del gobierno.
Lamentablemente, técnicamente no dependemos de nadie. Tenemos los conocimientos, tenemos las capacidades, tenemos el talento para competir. Pero como tenemos una competencia desleal de parte directa de China, esto se resuelve políticamente. Quedó claro, no vengan a decir tonteras. Eso Muchas es todo. gracias. Muchas gracias. Que tenga Gracias a buen día. Radio El Conquistador por haberme Gracias a entrevistado. usted. Ángela y todo. Vosotros no lo escuché. No. Y Estoy Leslie, viejito. No se preocupe. No se No, preocupe. si no, estoy viejito. Ya, chao. Estén bien. Que esté muy Que tengan un bien. buen día. Sus Igual. auditores también. Bueno, ahí lo teníamos, claro. Ya lo mencionaba Héctor Medina, se han reunido con las autoridades, pero tiene que ir avanzando porque se necesitan respuestas rápidas. Todos los meses se van requiriendo pagar compromisos por parte de la empresa y evidentemente, como él también mencionaba, no se puede estar inyectando dinero todos los meses y eso hace que finalmente la crisis se agudice mucho más. claro, y sobre todo cuando también hemos conocido de, por ejemplo, lo que se está avanzando también en el tema de hidrógeno verde, que es lo que está haciendo acá la siderúrgica también, y por supuesto porque es una empresa también que tiene un arraigo a nivel local en Talcahuano, que en el fondo también es importante desde el punto de vista de ese aporte, y claro, de alguna u otra forma también hay que ir viendo cómo todo este tema también internacional, cómo va evolucionando la economía y también se cuida precisamente este tema del desarrollo también del local. No es primera vez que vemos como a nivel regional empresas se ven conflictuadas precisamente por el escenario económico internacional y claro, finalmente no son factibles de mantenerse con el tiempo y van cerrando. 20.000 puestos de trabajo son los que aporta Huachipato, por lo menos para la zona, y más de 130 millones de dólares son los que inyecta a nuestra economía. Así que es un tema importante que, por supuesto, hemos querido abordar en nuestro programa.